Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Cuando debatimos sobre impuestos, este Gobierno acostumbra a mirar hacia Europa, con la excusa de que en España la presión fiscal es menor que en la Unión Europea y aparece su palabra preferida: armonización. Un término que el Gobierno administra a su conveniencia. Armonizar para elevar la factura fiscal a los españoles, la excusa perfecta para subir los impuestos, y al tiempo armonizar los tipos penales para reducir las condenas del presente y en el futuro a los sediciosos. Y yo les pregunto, señores del Gobierno, ¿por qué no son tan audaces para armonizar, por ejemplo, los porcentajes de paro que padecemos en España del 12,7% con los de Alemania, que están situados en el 3%, o la media europea del 6%? ¿Por qué no armonizan el Producto Interior Bruto per cápita de cada español, situado hoy en 25.500 euros, con la media europea o con el de Alemania, situado en 43.290 euros? Pues se lo digo yo. Porque para esto no tienen prisa ni audacia, porque ni saben cómo hacerlo y lo peor es que ni les interesa. Porque la izquierda podemizada recurre a la vara de medir europea para relatar que en España la presión fiscal es menor. Un indicador que sí, que permite compararnos con otros países, pero de manera simplista, ya que no mide cuántos impuestos pagamos los ciudadanos ni qué ciudadanos los pagan, sino cuánto recauda el Estado. De modo que si queremos tener una imagen fiel del esfuerzo realizado por empresas y familias, deberíamos fijarnos en el sacrificio fiscal que sí tiene en cuenta la renta por habitante. Y les pongo un ejemplo. Imaginen un señor que gana 100.000 euros y otro señor que gana 10.000. Los dos están sometidos a la misma presión fiscal, el 40%. Aunque proporcionalmente pagan lo mismo, ¿quién realiza el mayor esfuerzo? Lógicamente, el que tiene menor renta, el que paga 10.000. Pues eso mismo sucede en España en relación con otros países de la Unión Europea, que tienen mayor renta que nosotros. Y precisamente este Gobierno istaísta lo que quiere es equiparar nuestra presión fiscal con la de ellos, teniendo nosotros una renta menor. Por lo tanto, siempre los españoles realizaríamos un mayor sacrificio y esfuerzo fiscal. Y es que desde que Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa, mintiendo a sus electores y al resto de la nación, ha dedicado cada minuto de la legislatura a gobernar contra los intereses de España y, por tanto, contra los españoles, aliado con nacionalistas y separatistas y con unos señores que solían cobrar un impuesto revolucionario, con el único propósito de blindar al sanchismo en el poder, al alto precio de dejar desprotegida la nación y a sus ciudadanos, con un asalto continuado a las instituciones y la liquidación a la separación de poderes. Y dentro de estos presupuestos del populismo de la ruina rendidos al golpismo, los impuestos son su piedra angular y fuente de la que bebe el Gobierno para gastar sin tino. Una fuente que la ministra de Hacienda considera inagotable, al igual que su ansia recaudatoria, situada en máximos históricos y debido a dos factores, o mejor, digamos, a dos facturas. Una, la que pasa el Gobierno con hasta 54 subidas de impuestos en lo que llevamos de legislatura. Dos, la inflación, un castigo para las economías familiares, una subida de precios que ha contribuido a incrementar la factura fiscal de los contribuyentes sin necesidad de subir los impuestos en el Boletín Oficial del Estado. Y las políticas que aplica un Gobierno se miden por sus resultados y no por sus intenciones, como decía el profesor y catedrático señor Manso, hoy diputado de Vox. Y es que el sanchismo-separatismo articula su discurso repartiendo los papeles de la sociedad entre buenos y malos. Sí, un Gobierno que se publicita como defensor de los débiles y se enfrenta a los malos, que son los ricos y poderosos. ¿Conocen ustedes a alguien en España que concentre más poder que Sánchez? Controla el Ejecutivo, de manera torticera el Legislativo y se quiere hacer con el Poder Judicial. Por tanto, si poderoso es sinónimo de malo, él sería el malísimo en grado superlativo. Pero evaluemos los hechos y no las promesas. ¿Y cuáles han sido los resultados de las políticas sanchistas? ¿Cómo estamos hoy los españoles? ¿Mejor o peor que antes de que Sánchez llegase a la Moncloa? El Gobierno
que dijo por boca de su ministra que no subiría los impuestos a las clases medias y a las trabajadoras, lo único que ha rebajado son las penas y castigos a los golpistas y a los violadores, la renta per cápita de los españoles menor hoy que en 2018, el Producto Interior Bruto que no supera la cifra de 2019, la capacidad adquisitiva de los españoles, la calidad de enseñanza con el aprobado general y ha rebajado las expectativas de futuro para jóvenes y familias, condenándolos al subsidio y a la desesperanza. Por contra, ¿qué se ha incrementado con el Gobierno de Pedro Sánchez? La desigualdad entre los españoles, la desprotección a las mujeres y la inseguridad en las calles. Se ha incrementado el riesgo de pobreza, que ya afecta a más de 13 millones de españoles, la deuda pública por encima del billón de euros, el déficit estructural cercano al 4, la factura energética, las cotizaciones sociales y la presión fiscal, pasando del 35% al 39%. Estos son el resumen de los recortes socialcomunistas a la prosperidad de los españoles. Una mayor presión fiscal y récord recaudatorio, cuyos logros han sido aumentar la brecha de la desigualdad y mayor pobreza para la sociedad española en su conjunto. Pero no satisfechos y con la finalidad de ahondar más en esa desigualdad, en la injusticia y en el retroceso, para aprobar estos presupuestos han vetado todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que proponían reducir impuestos y admiten 4 enmiendas nacionalistas del PNV, que barren para casa, eso ya es un clásico, claro, a lo que suman la enmienda transaccional con Esquerra Republicana, esa que dice: pueden ustedes intentar dar otro golpe de Estado en Cataluña, que estamos de rebajas. Y, por último, y no menos importante, los españoles deben tomar conciencia de la necesidad de exigir a los políticos una mayor eficiencia del gasto público, porque al fin y al cabo ese dinero viene de su bolsillo, con mayor control y transparencia. Pero, ¿qué esperar de un gobierno de frases gloriosas como «el dinero público no es de nadie»? La izquierda busca una economía y una sociedad triste, agotada, rendida a los poderes públicos y al subsidio generalizado. Y conseguir esto, claro, cuesta dinero y hay que financiarlo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que subiendo impuestos a diestro y siniestro? La receta clásica del socialismo: venden progreso y siguen anclados en el siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cañizares.